Y bueno, también ofrezco disculpas porque no tenía cómo hoy hacer las horas de oficina. Entonces, pues cualquier cosa, si tienen dudas, me escriben y organizamos una reunión virtual en cualquier momento. De lo contrario, pues el próximo miércoles sí estoy firme para que comencemos horas de oficina a las 9:30 de la mañana. Bueno, hoy, propósito de la clase de hoy es hablar de juegos de información incompleta, que conceptualmente es algo muy diferente a juegos de información imperfecta, que fue lo que estudiamos pues por unas semanas. Y si ustedes recuerdan, teníamos información imperfecta, teníamos en juegos dinámicos, teníamos información perfecta en juegos dinámicos también, y teníamos información completa en juegos estáticos. Entonces, haciendo un recuento de todas esas cosas, voy a tratar de hacer ese resumencito aquí. Lo primero que vimos en el curso fue juegos estáticos de info completa. Entonces, dilema de los prisioneros, batalla de los sexos, todo eso. Estos, después vimos dinámicos, info perfecta, que era el caso en que teníamos juegos extensivos y no habían conjuntos de información que fueran pues relevantes o no triviales. Después hicimos la extensión a esto, que eran dinámicos de información imperfecta, que fue cuando introdujimos el concepto de equilibrio perfecto, equilibrio perfecto en subjuegos, equilibrio secuencial, introdujimos el sistema de expectativas, todo eso. Y ahorita volvemos a juegos estáticos, pero ahora son de información incompleta. Entonces quiero llamar la atención sobre las diferencias. En esto de acá, los jugadores conocían la tablita. Si piensan los ejemplitos que vimos durante el curso, todos los jugadores conocían la tablita con la que se estaba jugando, sabían cuáles las acciones que ellos tomaban, qué implicaciones tenían sobre sus pagos y sabían también cuáles eran los pagos del adversario. Cada jugador podía calcular, dadas las acciones que tomaba y lo que suponía de su adversario, podía calcular perfectamente cuál era el resultado final de esa interacción. Perdón, voy a grabar también. Entonces, la característica, y bueno, y no solamente se conocía la tabla, cada jugador conocía la tabla, sino que cada jugador sabía que el otro jugador conocía la tabla y tuvimos toda esta discusión de conocimiento común, que pues fue algo que le sacamos bastante jugo y pues miramos sus limitaciones de no tenerlo, etcétera. Y para resumir, la característica fundamental entonces era que era conocimiento común de todos los jugadores cuál era la función de pago de sus adversarios. Y eso es lo que lo hace información completa. Ahora, en información incompleta, lo que vamos a tener también ahora es, vamos a concentrarnos en el caso de juegos estáticos, y lo único que va a cambiar es que ahora los jugadores no saben exactamente cuáles son las funciones de pago de sus adversarios. Y viceversa, nadie sabe cuáles son las funciones de pago de los demás. Y esto, pensándolo en términos, por ejemplo, de firmas, donde las funciones de pago son fundamentalmente la función de beneficios, pues yo mencioné que es muy claro en el mundo de competencia entre firmas que ninguna firma sabe perfectamente cuál es la función de pagos de su adversario. En parte, digamos, puede ser porque desconozca un poco la tecnología de su adversario o de forma más profunda todavía porque desconoce los contratos privados que ha firmado cada firma con
diferentes agentes que le ayudan a comercializar, por ejemplo, su producto. Entonces, este contexto pues realmente es mucho más relevante en muchas situaciones del mundo real y pues lo veremos de forma muy clara en las aplicaciones de subastas. Ahora, para terminar, pues en términos de la comparación, pues estos dos que vimos acá eran juegos dinámicos y realmente en estos juegos dinámicos, la información perfecta, el punto no era sobre si yo conocía o no la función de utilidad de los demás. De hecho, pues yo conozco perfectamente el árbol, conozco perfectamente cuáles son los pagos de todos los jugadores. Entonces, realmente no es una diferenciación entre estos dos que tenga que ver con que yo conozca o no la función de pagos de mi adversario. Realmente es una diferencia de otro tipo. Y es que como son juegos dinámicos, se va revelando información a través del juego, dependiendo de las acciones que los jugadores toman. E información perfecta simplemente dice, cada que se toma una acción, todo el mundo en el juego conoce la acción que se tomó. Información imperfecta simplemente dice, las acciones van revelando información de forma gradual dependiendo de la estructura de información del juego. De tal forma que después de tomar una acción un agente, no necesariamente los demás saben exactamente qué acción tomó, sino que saben que se encuentra entre un conjunto posible de acciones, pero no exactamente qué acción. Y eso es pues una diferencia, digamos, importantísima entre estos dos tipos de juegos, pero conceptualmente totalmente distinta a la diferencia que existe entre estos dos. Entonces, el modelo lo introdujo Harsanyi y pues es una contribución notoria de Harsanyi porque si ustedes se ponen a pensar, pues un ejercicio muy sencillo para que vean la dificultad que tiene esto. Si esto es un actor, un agente y este es otro agente, y esta gente, por ejemplo, no conoce las preferencias de este, no sabe exactamente cuál es su función de pago, pues una cosa natural que uno diría, pues hasta ahí, digamos, a uno se le ocurre. Pues si uno lo hubieran puesto a pensar en esto, ya después de un entrenamiento en juegos, uno de pronto se le ocurre que lo que el jugador uno tiene que hacer es asignarle una distribución de probabilidad a las posibles preferencias. Digamos que las preferencias de este tipo, ustedes las puedan indexar por un t número real, que para cada t hay unas preferencias distintas. Entonces, yo como jugador 1, digamos, al jugador 2, yo podría pensar que pues, la forma de aproximarme a un problema donde yo no conozco las preferencias del jugador 2 es que si primero, supongo que sus preferencias están indexadas por un número que determina cuáles son las preferencias del jugador 2 para un problema en particular que queremos ver. Por ejemplo, podría ser perfectamente que el problema que queremos ver es uno en el que es la venta de un objeto y esa T es valoración del objeto. Es muy distinto uno enfrentarse a un jugador que tiene una valoración alta a un jugador que tiene una valoración baja del objeto. Si yo como jugador 1 le quiero hacer una oferta para comprarle el objeto al jugador 2, pues si yo sé que el señor 2 tiene una valoración muy alta, pues de pronto de entrada cualquier valoración que sea baja, cualquier oferta baja de mi parte, pues va a ser rechazada. Y más si estoy en competencia con un jugador 3 que está acá, que también está tratando de comprar ese objeto. Entonces, si el jugador 2 ha decidido que se lo va a vender al que más le oferte, pues resulta como fundamental saber para cada uno de los jugadores 1 y 3 cuál es la valoración que el jugador 2 tiene del objeto. Pero la valoración en el fondo, pues es una de las características principales o lo que define la función de utilidad del jugador 2. Es decir, una valoración alta, pues quiere decir que tiene una utilidad muy alta tener el objeto para el jugador 2, una valoración baja tiene una utilidad muy baja. Entonces es evidente que
desconocer cuáles son las preferencias del jugador 2, pues cambia completamente la estrategia del jugador 1 y 3. Eso es lo que vamos a ver muy claramente en los ejemplos que vienen. Pero yo estoy tratando de motivar por qué este modelo que vamos a introducir. Entonces, si yo me pongo a pensar, bueno, ¿yo cómo haría eso? Yo pues hasta a mí se me ocurre decir, bueno, el problema lo voy a modelar como aquí lo que no se conoce es la valoración del jugador 2, que es simplemente un número real que no sé cuál es. Yo soy el jugador 1. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a asignarle una distribución de probabilidad que yo le asigno a este que se va a llamar tipo, que va a definir las preferencias del jugador 2. Entonces es como natural yo decir, bueno, yo voy a suponer que hay una distribución de probabilidad y dependiendo de pronto el conocimiento de esa persona, yo podría suponer que esa función de probabilidad está más o menos concentrada en un cierto tipo, en una cierta valoración. Pero el punto es que el jugador 3 también haría lo mismo. Él tendría una distribución de probabilidad para el jugador 2. Y a su vez, pues 1 no conoce la distribución de probabilidad, no conoce, primero 1 no conoce G, 3 no conoce F. El jugador 1, pues también diría, bueno, no es lo mismo enfrentarme en una competencia con un jugador 3 que valora muy bajito lo que está vendiendo el jugador 2 que lo que está vendiendo el jugador, que lo que yo lo valoro como jugador 1. Entonces, a su vez, para mí, la distribución de probabilidad que yo tengo de G, pues también es relevante. Entonces, aquí una pregunta, perdón. No, todavía estoy, Juan Sebastián, tratando esas distribuciones de probabilidad, las estoy introduciendo como la forma en como yo me hubiera aproximado a este problema. Y van a ver lo difícil que se vuelve pensar así como lo estoy haciendo. Pero Harsanyi tuvo una idea genial, que es pues lo que le vale, digamos, su reconocimiento por este modelo. Entonces ya voy a llegar allá. Entonces, seamos más coherentes. Esto es lo que el jugador 1 piensa sobre el jugador 3. Entonces lo voy a poner, hagámoslo así, aunque esto no es la anotación que voy a utilizar. Esto es lo que 1 piensa del jugador 2, perdón. Ahora, yo también tendría que hacer una hipótesis sobre qué pienso sobre el jugador 3. El jugador 1 tiene una hipótesis también, una distribución de probabilidad sobre el jugador 3. Y también es evidente que el jugador 1, el jugador 3, tiene que tener una creencia sobre cuál es la distribución de probabilidad de los tipos del jugador 1, porque tampoco sabe cuál es la valoración que 1 le da al objeto. Entonces ese sería un F3, una valoración de 1, y F3 por supuesto tendría que tener una valoración de 2. Entonces, ahí nomás introduje 4 distribuciones de probabilidad para como para poder amarrar de alguna forma el problema y decir, bueno, yo no conocía nada de las valoraciones, no conozco nada de las preferencias, entonces lo voy a tratar de resolver introduciendo distribuciones de probabilidad, pues que es justamente la forma como yo sé cuantificar la incertidumbre en el mundo real. Ahora, si esto es una distribución muy rara, y si esto es otra distribución muy rara, y si esto es otra distribución rara, y si estas distribuciones entre ellas no tienen nada que ver, esto es simplemente imposible de resolver. Si esas distribuciones de probabilidad no tienen alguna relación entre ellas, que la verdad no tendrían por qué tenerla, pues más allá de que, digamos, si estas 3 personas vienen de una misma comunidad, que uno dice estos son 3 amantes del arte y lo que se está vendiendo es una obra de arte, pues entonces uno dice de pronto esas preferencias por el cuadro, todas son similares, pero en general va a ser un verdadero lío uno resolver un problema en el que todos los jugadores le asignan una distribución de probabilidad distinta a lo que se cree que es las preferencias de los demás. En particular, vean esta. F3 de 2 es lo que el jugador 3 cree sobre el jugador 2 y F1
de 2, F1 de 2, es lo que el jugador 1 cree de 2. Entonces, estas dos que aparecen aquí, esta y esta, son las creencias que se tienen sobre este jugadorcito de acá. Y si esas son distintas, es decir, si todo el mundo piensa diferente sobre los demás, eso simplemente pues hace que el mundo sea imposible. Entonces, Harsanyi dijo, hay una forma de resolver este problema y esa es su gran idea. Lo demás es matemáticas, porque lo demás es ver las consecuencias de la hipótesis que él hizo, que puede ser discutible, pero es tremendamente práctica y es pues una idea genial en este contexto. Entonces, el modelo que él introdujo fue este. Esto es un juego bayesiano, un Bayesian Game. Tenemos un conjunto de jugadores, lo mismo de siempre. Los agentes tienen ciertas acciones, pero lo que acabamos de decir, yo desconozco las preferencias de cada uno de los jugadores. Entonces, en particular vamos a llamar esto el conjunto de información de cada jugador. El conjunto de información de cada jugador en particular puede ser las preferencias de él, las preferencias posibles de ese jugador, que solo él conoce, pero que los demás creen que están en un conjunto. Ahora, hace un minuto dije, supongamos que ese conjunto de información es los números reales, solamente el mismo jugador sabe cuál de esos números reales es su verdadera valoración del objeto, lo que define sus preferencias, pero todos los demás consideran que sus preferencias o su valoración es alguna posibilidad de este conjunto. Y aquí está la gran idea. La gran idea es que en vez de que cada jugador haga una hipótesis sobre una distribución de probabilidad de cada otro jugador y que esas distribuciones de probabilidad que todos hacen sobre un jugador particular sean totalmente distintas y sea totalmente libre esa forma de modelar las preferencias de los demás, Harsanyi dijo, lo que pasa es que existe una función de probabilidad que se llama la prior de Harsanyi, y esa distribución de probabilidad es una distribución F, bueno, con densidad, eso parte no me importa ahora, es una distribución de probabilidad sobre el espacio de toda la información de los agentes. Entonces, ustedes multiplican los tipos o los espacios posibles de información de los agentes y sobre ese espacio de información, la T y la F, pues de hecho van a definir lo que se llama la estructura de información de este juego. Esa F es una distribución de probabilidad sobre T. Entonces aquí sí respondo, Juan, esa distribución de probabilidad F sobre T es conocimiento común. Esto todo va a ser conocimiento común en un minuto. Pero ustedes van a ver que haber introducido la F resuelve todo ese problema que yo estaba creando al comienzo. Porque ahora, con esa F, todos los jugadores van a usar esa F para evaluar cuál es la probabilidad de que los demás tengan ciertas preferencias. Y aquí una pregunta. ¿Los agentes saben al menos qué tipos existen? Sí, vamos a suponer que los agentes saben todos los elementos de aquí. De lo contrario, pues es muy, muy difícil. Pues hay extensiones de este modelo, pero de lo contrario es muy difícil. Los agentes van a conocer cuáles son las acciones disponibles para cada jugador. Todo el mundo va a conocer eso. Todo el mundo va a conocer cuáles son las posibilidades de información para sus adversarios. Todo el mundo va a conocer las funciones de utilidad, ya les explico cómo esta parte me falta explicarla, y todo el mundo va a conocer esta F, que esta F es la que arroja el tipo exacto de cada jugador. Nadie sabe cuál es el tipo de los demás, todo el mundo sabe simplemente que sale de una distribución F. Pregunta, Felipe. Es un poco sobre lo que representa la prior, es como una ponderación de todas las creencias de los otros jugadores
sobre lo que hay del jugador. Es un poco la interpretación de la prior, profe. La prior, a ver, esto es complejo desde el punto de vista conceptual porque esto es, yo no estoy racionalizando de dónde sale la F. Yo simplemente estoy diciendo, este problema que yo me estaba planteando al comienzo, donde todo el mundo tenía unas creencias sobre los demás, sobre las preferencias y las estaba modelando como distribución de probabilidad, yo estoy tomando un camino que es un camino corto para resolver el problema de esa multiplicidad de funciones que no tienen ninguna relación entre ellas. Y estoy diciendo que esta F, existe una F, y esto es un fundamental del juego que yo no observo. Yo simplemente estoy haciendo la hipótesis de que todos los jugadores actúan como si hubiese una F. Pero en la realidad la F como tal, pues yo no la observo en el mundo real. Es simplemente una hipótesis que estoy haciendo de que los jugadores todos comparten esa F, bien sea porque son jugadores que en el pasado han jugado juntos y han aprendido a conocerse más, o bien sea porque los jugadores tienen todos unos modelos similares para analizar las preferencias de los demás. Digamos que hay muchas historias así como muy intuitivas simplemente para racionalizar F. Una F bien racionalizada pues puede ser un problema muy difícil de resolver o pues, de desarrollar en el curso, pero en nuestra perspectiva es práctica. F es una distribución de probabilidad sobre T. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo con esta F puedo sacar una tupla, puedo sacar tipos, los puedo sacar con esta distribución F, los puedo sacar de T. Es decir, yo uso la F para sacar un vector de tipos y ese vector de tipos serían las preferencias de cada uno de los jugadores. Perfecto, muchas gracias. Y aquí nos podemos quedar horas tratando de entender de dónde sale eso. La verdad es difícil de racionalizar, más allá de que esto es un camino corto para darle coherencia a la forma como los demás piensan de las preferencias de sus adversarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el universo se volvió muy rico. El universo para las funciones de beneficios no solamente van a depender de las acciones, que es lo que en este curso siempre hemos venido haciendo. Lo único que afecta las preferencias de las personas, de los pagos de las personas, son las acciones, porque nunca ha habido ninguna duda sobre cuáles son las preferencias de las personas. Pero resulta como ahora hay dudas sobre cuáles son las preferencias, entonces podría ser que el pago, pues para mí como individuo I, dependen de mi tipo particular. Si mi tipo particular es TI, que yo lo observo porque yo sí sé cuáles son mis preferencias, pues eso tiene una implicación. Si yo tengo una valoración alta por el objeto, una valoración baja por el objeto, y yo escojo una acción de venderlo barato, o hacer una oferta alta por él, o hacer una oferta barata por él, pues mi pago definitivamente depende de cuál es mi tipo, mi valoración del objeto. Y depende de cuánto yo ofrecí comprar por ese objeto. Pero lo que podemos hacer es muy interesante, es que podemos incluso hacer que mi pago no solamente dependa de las acciones de los demás, como hemos venido hablando aquí de interacción estratégica, sino que también puede depender de la información de los demás o de las preferencias de los demás, cuando esto está modelando preferencias. Y eso es interesantísimo porque, por ejemplo, yo puedo modelar que si esto es una subasta de un cuadro, y todo el mundo tiene una valoración bajitica del cuadro. Todo el mundo tiene, todos los otros jugadores tienen un T sub I 0. Nadie le importa ese cuadro que se está subastando. Pues podría ser que a mí no me importara lo de los demás, por lo tanto esta función pi no dependería de esto, solamente dependería de mi valoración, pero podría darse el caso también en que pues yo realmente mi valoración, mi pago del cuadro, no solamente dependa de que yo lo valore bastante,
sino que hay un efecto de grupo en el cual pues una obra de arte yo la valoro más en la medida en que los demás también la valoren más. Podría ser que ese tipo de fenómenos existieran en el momento de hacer una venta de un cuadro y estamos permitiendo un modelo súper general. Entonces ya vamos a esa diferenciación en un segundo. Todos los mismos, Julián, ¿tú estabas haciendo una pregunta ahí? ¿Todos compartirían los mismos prejuicios? Alejandro, mano arriba. Julián, por favor, hablar o explicarme la pregunta. Alejandro, me toca Profe, quitar. Julián. Sí. ¿Quién va? Ya. Julián, dale. Listo. No, profe, lo que quería decir es que, o sea, como para quedar claro, digamos que yo asumo que son las preferencias, tenemos una distribución normal. Y todos los jugadores del juego asumen la misma distribución normal, por Sí, ejemplo. pero no Eso es lo que normal. está Bueno, queriendo. un ejemplo sería una distribución normal, listo, sí, pero no Sí, necesariamente, ¿no? Sí, ajá. ok. Ah, listo, perfecto. Todos conocen esta F y van a actuar usando esta F. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces sigamos. Eh, Profe, yo no entendí bien lo de por qué los pagos dependen del punto. Entonces vamos a hacer ejemplitos, vamos a hacer ejemplitos de eso, ¿listo? Listo, gracias. En un minuto vamos a hacer un ejemplo donde el pago, por ejemplo, para el hombre, el pago para, a ver, el ejemplo que viene es el pago para el hombre. Van a ser un hombre y una mujer jugando y el pago para el hombre depende de las preferencias de la mujer. Porque pues simplemente si, voy a ponerlo en términos muy crudos pues como para que se lleven una idea, pero ya vamos al detalle. Si el hombre va a tomar una acción que afecta la relación con la mujer, pues es una cosa muy distinta si la mujer de pronto, digamos, los tipos de ellas es que ella tiene preferencias por hacer cierta cosa o que tiene preferencias por hacer otra cosa. Si quieren pensarlo muy crudamente, amaneció de buen genio o amaneció de mal genio. Y si es buen genio, entonces ciertas acciones para el hombre son diferentes a esas mismas acciones que si la mujer amaneció de mal genio. Más o menos, Alejandro, ya llego para allá. Ya llego con... Sí, creo que un poco, sí, gracias. Listo. Entonces, ya explico porque esto tengo que hacer toda una aclaración de qué tipo de juegos en particular vamos a hacer. Entonces, bueno, todo lo que yo mencioné anteriormente, esas distribuciones, un montón de distribuciones que estabas dibujando en la primera diapositiva, pues eso lo que hacía era que el problema fuera un problema asimétrico total, poco de distribuciones, nada que ver la una con la otra, y lo que hace el Harsanyi es convertir ese problema de información asimétrica en una información incompleta. Incompleta en el sentido de que yo no conozco el tipo de los demás, pero sí sé cómo calcular la probabilidad de que la otra persona tenga cierto tipo, porque tengo la F de Harsanyi. Ahora, estos juegos se pueden dividir entonces de acuerdo a varias cosas. Digamos que hay una taxonomía muy precisa para los juegos de información incompleta. Y esa taxonomía se puede ilustrar en términos de la estructura de información, o comencemos más bien por la forma de los pagos o por la estructura de información. Son dos formas, dos taxonomías importantes. Entonces, comencemos por función de pagos. La taxonomía asociada a la función de pagos es que los juegos pueden ser de valoración privada, pueden ser de valoración interdependiente y pueden ser de valoración común. No quiero detenerme demasiado en estos detalles. Nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a este tipo de juegos de valoración privada, pero ya les quiero explicar la diferencia así muy rápidamente con este caso extremo de valoración común, que es como el caso extremo, que no lo vamos a estudiar. Pero valoración privada es cuando yo voy a una subasta en la Casa Christie's y
simplemente lo que ese cuadro tiene de valor para mí solamente depende de mi valoración y a mí no me importa en absoluto la valoración que los demás tienen del cuadro. Es decir, no hay un efecto de grupo, ni que a mí me guste, me parezca más valioso el cuadro si a todos les parece chévere el cuadro. No, simplemente a mí me importa el cuadro por lo que a mí me importa y punto. Eso es valoración privada. Eso en la función de pagos se va a ver reflejado con el hecho de que esta PI, en vez de depender de todos los pagos y de todas las acciones, en vez de depender de toda la estructura de información, esta parte no va a aparecer. Eso se llama valoración privada. Ahora, el caso de valoración común es, por ejemplo, el siguiente. Yo voy a una subasta de títulos del Tesoro de Colombia, una subasta primaria, para yo como banco, digamos, que soy uno de los competidores, tengo una función de beneficio, están todos los bancos, los creadores de mercado, van a esa subasta a comprar títulos del gobierno colombiano para financiar al gobierno y todos ellos tienen una valoración de los bonos, es decir, de la tasa de interés, básicamente, de esos bonos y van a ofertar con respecto a la valoración que tienen. Ahora, en realidad, los bonos tienen un mercado secundario y al día siguiente esos bonos valen lo mismo, es decir, esos bonos tienen un precio al día siguiente. El precio es el mismo para todo el mundo en el mercado secundario. Entonces, bienes que tienen un precio en el mercado secundario son bienes que tienen un valor que es común, es decir, no es que el bono valga más para el uno que para el otro, todo el mundo tiene el mismo precio, solamente que en el momento de la subasta nadie sabe exactamente cuál es ese valor. Entonces, en el momento de la subasta, cada uno tiene una valoración de ese bono, de cuánto debería de ser la tasa de interés a la que se va a transar mañana, pero nadie sabe su valor exacto. Entonces, este es un caso en el que el valor se revela y es un valor que es común a todo el mundo, pero en el momento en que se hizo la subasta, pues había diferencias con respecto al valor, que cambian el comportamiento estratégico de los agentes, pero eso no quita que el bien tiene una valoración común. Y en ese sentido, pues, vamos a ver, pues esto es totalmente distinto a esto de acá. Bueno, eso es una diferenciación en términos de la función de pagos y vamos a nosotros siempre a trabajar con valoración privada simplemente por simplicidad. Ahora, por otro lado, hay una diferenciación en términos de información, que la información puede ser de fundamentalmente dos tipos, independiente o una información que es correlacionada. Entonces, independiente, ¿qué quiere decir? Esta función de distribución F es función sobre T, y T es T1 por T2, ta, 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 ta. Entonces, independiente, ¿qué quiere decir? Que yo la F la puedo escribir como F1, ta, 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 por Fn, es decir, la puedo escribir como un producto de distribuciones de probabilidad, y pues el hecho de yo poder hacer esto hace que yo pueda suponer que esto sale con distribución F2 y esto sale con distribución Fn y esto sale con distribución F1. Entonces, yo voy a suponer en ese caso de información independiente que T igual a T1 ta, 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 hasta Tn, que cada una de estas sale con una distribución de probabilidad distinta e independiente entre ellas. Entonces, casos de información independiente, pues situaciones en las que, por ejemplo, para que ustedes vean un caso como intermedio. Si nosotros somos empresas que estamos yendo a la subasta para la explotación de un pozo petrolero, entonces tenemos un poco de empresas aquí y esas empresas lo que hacen para saber cómo participar de una forma más informada y con unas mejores ofertas en la licitación para la explotación de ese pozo, es que contratan a una firma
especializada en valoración. Entonces, esta contrata a esta firma, esta contrata a esta misma firma, o no sé, esta contrata a otra firma, y así se contratan 3 firmas distintas que van a hacer la valoración, que van a hacerlo como los consultores, los estrategas que van a contratar cada una de las firmas para hacer una mejor oferta. Esto a todo el mundo le ha tocado, digamos, que esté metido, por ejemplo, licitación de basuras, de recolección de basuras en Bogotá. Entonces, pues están en la empresa 1, 2, están las, creo que 17 empresas que participaban. Ellas contrataron a unos asesores y los asesores ayudaban a que pusieran una oferta. Bueno, es evidente que en estos casos, pues nadie va a contratar al mismo asesor, eso sí hay que decirlo, porque no haría sentido que pues un mismo asesor asesore a 2 firmas que están compitiendo. Entonces, hagamos más bien que cada firma contrata a su asesor. Entonces, estas firmas, si ellas llegan a valoraciones totalmente distintas del pozo petrolero, que el pozo petrolero, digamos, sea esta cosa que está acá, que no sé, si todas ellas llegan a unas estimaciones que son totalmente distintas de la cantidad de reservas que existen en este pozo petrolero, pues entonces esa información que es la que le van a dar a este señor, cada una de ellas le va a dar esa información a con quien está representando o ayudando en la oferta, pues esa información va a ser independiente. Pero si todas estas firmas utilizan como fuente de información el estudio geológico que hizo el Ministerio de Minas en los últimos 5 años, contratado con la empresa americana no sé qué, que hicieron un análisis de los suelos, etcétera, y todos se leyeron el mismo informecito con pues todas las interpretaciones que pueda tener, pues estas valoraciones ya no van a ser tan independientes. Entonces, esa es una forma de uno entender un poquito pues esta diferenciación entre la información independiente o información correlacionada. ¿Preguntas? Entonces, nosotros vamos a trabajar con valores privados para aprender a resolver modelos, información independiente, que es el caso que es más facilito de resolver, pero pues los demás también se pueden resolver. Pero bueno, cada vez se complica más. Entonces, vamos a simplificar la exposición, vamos a suponer lo que les acabo de mencionar, estructura independiente, información independiente, en cuyo caso F se puede expresar como un producto. Esta F pequeña va a ser la densidad de F, suponiendo que tiene densidad, por lo tanto la densidad se va a expresar como un producto. Cada una de estas es la densidad sobre el espacio correspondiente de información. Cuando el jugador I para valorar la información de los demás, pues hace simplemente el producto de las densidades de los demás, y esa es la función de utilidad que él utiliza, y utiliza esta distribución, esta densidad, para calcular probabilidad de que los demás sean de tipo T menos I, donde T menos I es T mayúscula menos I. Es decir, yo voy a usar estas probabilidades. Siempre que yo no sé contra quién me estoy enfrentando, yo uso estas probabilidades para valorar con qué probabilidad sale esto. Esa es la clave. Bueno, entonces creo que ya vamos para el ejemplito. Entonces, ejemplito. Este ejemplito es muy chévere y es un poquito largo, pero creo que alcanzamos en media hora. Entonces, tenemos 2 jugadores. Que van a ser un hombre y una mujer. ¿Listo? Las acciones del hombre y las acciones de la mujer. Ah, de pronto yo debía haber dicho que es una estrategia. Pero bueno, eso llegará en un minuto. Por ahora vamos a describir un juego y dentro de un minuto vamos a pensar en estrategias y después en equilibrio.
Entonces, las acciones del hombre y la mujer las vamos a denotar, son simplemente dos posibles acciones. Una acción para la mujer es ir a básquet, a un partido de básquet, y una acción también para la mujer es ir de compras. Esta S es de shopping. Entonces, este es un juego donde la mujer tiene que decir si va a básquet o va a compras. Y el hombre tiene que decir si va a básquet o va a compras también. Ahora, el hombre es un tipo que no tiene ninguna variación en sus preferencias. El hombre, el espacio de tipos del hombre es simplemente, él es siempre el mismo. Él es un hombre que lo vamos a llamar el hombre con preferencias N como neutro. Él simplemente, y piensen que estos son dos, un hombre y una mujer que están cada uno en sus casas. Si quieren, piensen que es una pareja. La pareja salió anoche, se tomó unas copas, cada cual se fue para su casa y a cada cual se le olvidó en qué habían quedado. Si iban a ir a ver el partido de básquet al otro día o si iban a irse de compras al centro andino. Y simplemente el guayabo se olvidaron por completo de qué habían quedado y resulta que al otro día no hay forma de comunicarse entre los dos porque se han caído las comunicaciones, no hay teléfono, no hay celular. Entonces el hombre está aquí, el hombre se levanta, abre el ojo al otro día, él siempre es un hombre igualito, es una persona plana, no cambia su temperamento, por más guayabo que tenga, se levanta y la mujer sabe que está acá, la mujer sabe que él se ha levantado de la misma forma que se levanta siempre. A su vez, el hombre sabe que la mujer sí puede tener dos estados de ánimo que pueden depender de, por ejemplo, de si tiene un guayabo muy fuerte o tiene un guayabo débil, lo que sea, y dependiendo, y él sabe que es de un ánimo o de otro. Piensen en esto como el ánimo de la mujer, pero él simplemente no sabe cuál de los dos ánimos es. Entonces la mujer puede haber amanecido con ganas de ir a básquet o pudo haber amanecido con predisposición a ir a compras, pero el hombre no tiene ni idea. Y ahora sí, las funciones de pago tenemos que definirlas para que este jueguito ya quede, bueno, casi todo queda totalmente especificado. Los pagos del hombre y de la mujer van a depender de las acciones que tomen, ya las voy a escribir, que cada uno tome. El hombre siempre va a tener, aquí no pasa nada realmente, lo estoy poniendo simplemente por consistencia, porque aquí siempre va a estar el neutro, pero sí va a depender el pago. Es distinto si la mujer amaneció con predisposición de básquet. Entonces, es muy distinto que cuando ella amanece con predisposición de básquet, ella se vaya a básquet con su pareja y los dos se encuentren en básquet, que si ella amaneció con predisposición, esto es básquet primero, que si ella amaneció con predisposición de compras y ambos se van para básquet. Entonces, si ambos se van para básquet cuando ella realmente tenía una predisposición a compras, pues eso va a ser un pago distinto que cuando ella amanece con ganas de ir a básquet y en efecto se va a básquet. Y así todas las demás combinaciones van a ver que van a depender del estado de ánimo de la mujer. Bueno, entonces ahora sí voy a escribir. Vean que lo único que tengo que escribir es lo siguiente. Para esta parte de aquí hay 4 combinaciones posibles que tengo que escribir y para esta hay 2 combinaciones posibles y esta no importa, siempre lo mismo. Entonces, básicamente, cuando la mujer amanece con ganas de ir a básquet, va a haber una tabla. Y cuando la mujer amanece con ganas de ir a compras, va a haber otra tabla. Eso es exactamente lo que tenemos en la próxima diapositiva. Entonces, aquí está en general, qué es lo que uno estaría tratando de hacer. Esto es preferencias de la mujer, que es cuando ella amanece con predisposición de básquet.
Entonces tengo que decir las combinaciones posibles aquí, eso es una tabla. Y aquí está N, aquí no hay nada que hacer, N que es el del hombre. Predisposición de ir a compras, y aquí tengo que decir qué hago, y eso me daría la función de utilidad. Entonces, hombre y mujer, ánimo de ir al partido, esto es entonces mujer, tipo de la mujer es básquet, y esto acá es tipo de la mujer es compras. Entonces yo una vez fijo el tipo, ya me queda simplemente una matricita que es, si los dos nos vamos para básquet, el pago es 3. Si los dos nos vamos para compras, el pago es 1. Vean que hace sentido, por lo menos intuitivamente. La mujer tenía ganas de ir a básquet. Si se van para básquet juntos, súper chévere, son pareja. Pero si se van para compras juntos, bueno, también es chévere, pero pues no tan chévere para la mujer, que es la jugador 1, ganaría 3 aquí, ganaría 1 acá. Entonces, si ella tiene ganas de ir a básquet, lo mejor es que se vayan para básquet, para que ella maximice su utilidad. Ahora, alternativamente, pues, si ellos no les gusta no encontrarse, vean que si ella quiere ir a básquet, pues que él vaya a básquet y ella a compras, pues tiene una utilidad muy mala para ambos, porque no se encuentran. Y no solamente no se encuentran, sino que ella terminó sola y en compras. Entonces eso pues como que no suena muy bien. Y en cambio, si ella tiene ganas de ir a básquet y ella se va para básquet, así su pareja no aparezca, pues sí obtiene un poquitico de utilidad por lo menos, pero no tanta como si hubieran ido juntos. Esa es la lógica. Y lo mismo, pues cuando es compras, el estado de ánimo de ella es de ir de compras, pues entonces los pagos también tienen una interpretación parecida. ¿Está claro mis funciones de pago? Bueno, entonces vamos bien. Ahora, he descrito del juego los individuos. He descrito... Liliana, ¿qué pasó? Profe, es que no encuentro la manito. Bueno, yo estoy como perdida desde la diapositiva anterior, la última, porque es que yo entiendo que es como una distribución de probabilidad conjunta. Sí. Pero pues no. O sea, sí es una función de probabilidad conjunta de que los dos quieran lo mismo, o no sé si podría repetir desde la diapositiva anterior la última partecita, porque ahí quedé como confundida. ¿De esta? ¿O más atrás de esta? No, ahí, esa. No, mira No, que... ¿Esta? no. La siguiente, Sí. la última parte, la parte sí, la última parte del AM por AM por AH por T. Pero O sea, mira las acciones. que esto no tiene que ver todavía con la estructura de información. Esto es solamente que las funciones de pago dependen de las acciones, como siempre han dependido. Hay una interacción estratégica y dependen de los conjuntos de información, pues del tipo que cada uno tiene. Este tipo aquí va a salir con F. F va a mandar ese tipo, pero las acciones sí las van a decidir ellos. Entonces, por ahora, yo no he, incluso en este ejemplo que estoy diciendo, no he dicho quién es F. ¿Me entiendes? Ya, sí, me Entonces, quedó claro. lo que yo quiero por ahora ilustrar es que los pagos pueden depender de la información, pueden depender de esta información. La mujer, si tiene ganas de ir a compras o básquet, el pago le cambia totalmente a ella, como en estos dibujos tenemos, en estas tablas. Ya, sí, perfecto, gracias. Bien, entonces, ahora se me perdió, perdón. Entonces, ahora vamos a hablar, hasta ahora que he descrito yo. Lo único que yo he descrito aquí en este caso, en este momento he descrito quiénes son. Recuerden un Bayesian Game que tiene, un juego bayesiano. Tiene unos jugadores, tiene unas acciones para cada jugador, ya las describí, son básquet o compras. Tiene un espacio de tipos, ya los describí, para la mujer son básquet o compras, o ánimo básquet compras, para que lo diferencien de acción.
y para el hombre es neutro. Tiene unas funciones de pago que ya describí también, que están perfectamente descritas por estas tablas, dicen todo. Me falta decir quién es F. Entonces, este es un caso en el que F lo vamos a expresar como el producto de dos distribuciones. Esta es la distribución de probabilidad con la que a la mujer, más bien pongamos mujer aquí, y hombre, con la que a la mujer le sale básquet o compras como estado de ánimo o su preferencia. Y esta es la distribución de probabilidad con la que al hombre le sale neutro. O sea, este caso es trivial, no hay nada que esta función de distribución es simplemente probabilidad 1 de que sea neutro el hombre. Pero realmente, lo único que hay que definir es con qué probabilidad sale, como esto es una distribución, de probabilidad, es un espacio discreto, entonces lo único que hay que decir es probabilidad de básquet y probabilidad de compra, solamente hay que decir de compras, pero pues si probabilidad de básquet la llamamos P, pues probabilidad de compras tiene que ser 1 menos P. Entonces, basta con decir quién es P para que quede perfectamente especificado todos los elementos del juego bayesiano. Ahora, ¿qué es P? P es la probabilidad que el hombre cree que la mujer amanece con ganas de ir a básquet. Y 1 menos P es la probabilidad que el hombre considera que es que la mujer va a amanecer con ganas de ir a compras. Y la mujer sabe si ella tiene ganas de ir a básquet o tiene ganas de ir a compras. Ella se levanta por la mañana y dice, yo tengo ganas de ir a básquet, punto. Pero el hombre dice, ella amaneció con ganas de ir a básquet 1 menos P y con ganas de ir a compras P. Es lo único que él puede asumir sobre ella. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo tengo una pregunta, Álvaro. Sí. Esa P que el hombre le asigna a que la mujer quiera ir a básquet, ¿qué tan acertada es? O sea, el hombre puede escoger que es 1 y la mujer con todo quiere ir de compras. No, O ese es un dado del problema. Digamos, el hombre debe tener su mejor estimación de esa P, pero todo el mundo va a utilizar, si hubiera más jugadores, todos tendrían que compartir la misma P. Entonces, es como algo poblacional que conoce el hombre, como por decirlo así. pues en este caso concreto, que solamente son 2 jugadores, pues uno podría decir es que el hombre ya ha tenido la experiencia su pareja por años y él sabe que su pareja es absolutamente errática y amanece con probabilidad un medio de hacer una cosa y un medio de hacer otra. No tengo ni idea cuál de las dos sea mejor. O él, tradicionalmente él ha visto, o recientemente él ha visto que ella siempre amanece con ganas de ir a básquet después de que toman unas copas. Entonces esa probabilidad P, él sería mayor para ir a básquet. Pero esa P, cualquiera que sea, la tenemos que fijar, bien sea porque se construyó sobre la base de una interacción anterior entre los dos, o porque Dios la puso ahí, o por cualquiera que sea la razón, esa P es ya un fundamental que tenemos que partir de la base que ya está dado. Y dado esa P, vamos a ver cuál es mi mejor estrategia como hombre de irme a básquet o a compras, y para la mujer, que sabe que el hombre la valora a ella de esa forma, ella también tiene que decidir si va a básquet o a compras. Ah, la mujer también conoce el valor de P. Todos conocen el valor de P. Todos los jugadores que hay aquí tendrían que conocer el valor de P, porque mira que P es básicamente, en este caso tan sencillo, P define la F. Y esto es conocimiento común de todos los jugadores. Ah, claro. Listo, listo. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, esto es un tema como de notación, si piensen así, vean. Esta es la distribución de probabilidad. Esta es la forma como yo estaba hablando hasta ahora. La distribución de probabilidad con que la mujer le sale básquet es P. La distribución de probabilidad dice que es 1 menos P para que le saque compras. Y el hombre es probabilidad 1 de que sea neutro.
Ahora, una forma alternativa de escribir cada una de esas es, esta es la distribución de probabilidad con la que el hombre valora a los demás. Por eso está menos H. Se sale el hombre, ¿quién queda? La mujer. Entonces, como valora a los demás. Esta es la mujer, la forma como el hombre valora a los demás, es decir, en este caso la mujer. Esta es la forma como la mujer valora al hombre. Y pues es simplemente una forma distinta de escribirlo, pero muy útil, porque esto va a ser muy útil este menos cuando tengamos muchos agentes. Y por supuesto, la distribución de probabilidad conjunta, como estamos suponiendo independencia, pues en este caso realmente eso todo es inocuo, porque este hombre tiene probabilidad 1 siempre. Pues en general lo que estamos suponiendo es que la distribución de probabilidad de todos los tipos es el producto de las distribuciones de probabilidad. Entonces, estamos listos para seguir con... Ya tenemos el juego, la pregunta es, ¿cuál es una estrategia en este juego? Es evidente que aquí hay un problema de interacción estratégica. El hombre abre el ojo y dice, uy, pucha, ¿a dónde fue que quedamos de ir? ¿Qué hacemos hoy? Y yo sé que ella va a amanecer con probabilidad P de ganas de ir a básquet, con probabilidad 1 menos P de ir a básquet. Sí recuerdo que quedamos los dos de o ir a básquet o a compras, pero ya no me acuerdo en qué quedamos. Y sí sé también qué le gusta a ella. En caso de una cosa, conozco esas tablas perfectamente. Entonces, veamos ahora qué es una estrategia en este contexto. Entonces, una estrategia es definir una función que va, yo amanezco o yo tengo un tipo, yo sé mis preferencias, defino una acción. Esa es la estrategia del jugador I. Cada jugador I mira su tipo y define una acción. El caso del hombre sí es muy bobo, porque el hombre amanece siempre con el mismo tipo. Entonces el hombre lo único que tiene que definir es si va para básquet o va para compras. Pero la mujer sí tiene una decisión más compleja. La mujer tiene que decidir una función que va de los tipos en las acciones. Entonces, ella tiene que definir cuando va para básquet, qué acción toma, cuando va para compras, perdón, cuando amanece con ganas de ir a básquet, qué acción toma, cuando amanece con ganas de ir de compras, qué acción toma. Ella tiene que tener un plan para cada posibilidad de sus preferencias. Y el adversario, en este caso el hombre, no adversario, sino en este caso su pareja, él va a suponer que la mujer usa alguna estrategia específica. Y vamos a tratar entonces pues, de llegar a qué es óptimo. Entonces voy a dar una definición que pues vamos a usar un poquito, pero voy a tratar de llegar al concepto más complejo, que es equilibrio de Nash-Bayesiano. Y entonces recuerden simplemente que las estrategias son funciones que van del espacio de información en las acciones que uno toma. Decimos que alfa y gorrito domina débilmente a una estrategia, a otra estrategia que yo pueda tener, por ejemplo, la mujer. La mujer tiene una estrategia que domina débilmente a la otra estrategia. Si no importa qué estrategia usan los demás, vean que los demás están en el espacio de tipos de los más, en las acciones de los demás, el pago que para mí tiene, para la mujer tiene, usar esa estrategia gorro, cuando los demás usan estas estrategias, es mayor o igual que la estrategia sin gorro cuando los demás usan esto. Es una extensión muy natural de lo que hemos visto hasta ahora como dominancia. Y por supuesto uno quiere que esto valga, que esas desigualdades que yo acabo de escribir valgan, pues independientemente de qué me jueguen los demás, independientemente del tipo que salga. Es decir, una vez se revelan las preferencias, mi estrategia tiene que dominar débilmente cualquier otra acción que yo hubiera podido tomar e independientemente, bueno, perdón, dominar esta acción que yo tengo disponible independientemente de lo que los demás hagan. Porque aquí sí puedo variar alfa sobre todas las posibilidades. Y esto para cada t tiene que valer. Cada t, recuerden que es un vector de tipos. Bueno, esa es la definición de dominancia débil. Y ya vamos a ver eso en acción en este ejemplito que estamos estudiando.
Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En el caso del hombre, nosotros tenemos N como neutro, o sea, como por simplicidad, o también podríamos decir que el hombre se levanta con ganas de ir a básquet y ese, y también la mujer tendría una, digamos, una distribución de probabilidad para saber el tipo del hombre. Tal cual, no, muy bien. En efecto, podríamos complicar el problema y suponer que el hombre también tiene, él amanece de buen genio o mal genio, digamos, y entonces eso quiere decir que tendríamos que poner otras dos tablas para cuando él tiene buen genio, para cuando él tiene mal genio. Tendríamos que permitir que su estrategia dependa de la acción de él, tendríamos que permitir que la mujer le asigne probabilidades a él, y eso lo único que hace el problema es mucho más difícil, pero digamos que más adelante vamos a hacer problemas así. Pero este primer problemita, la idea es solamente ilustrar como lo básico básico, que ya uno vea en acción las ideas de Harsanyi, o pues de equilibrio que vamos a introducir en un minuto. ¿Bien? Fabián, listo. Entonces, ya en este contexto, voy a explicar qué son estrategias para cada jugador. Entonces, para la mujer, una estrategia es una función que la lleva de los tipos de la mujer en las acciones de la mujer, que es lo que está acá. Y para el hombre es simplemente decir, bueno, juego básquet o juego compras, porque es que no hay más opciones. Hay solamente dos funciones posibles, una función que me lleva de neutro a básquet o una función que me lleva de neutro a compras. Entonces, el caso del hombre pues es muy sencillito. El caso de la mujer sí, una función es que la lleve de básquet a básquet y otra, perdón, una función es que la lleve de básquet a básquet y de compras a compras. Otra función es que la lleve de básquet a básquet y de compras a básquet. Otra función es que la lleve de básquet a compras y de compras a compras. Son cuatro funciones las que hay aquí. Mientras que aquí apenas hay dos funciones. ¿Bien? Alejandro. Profe, algo que me imagino que es lo que vamos a hacer, pero no sé, o sea, la función del hombre depende, o sea, no es solamente si va a básquet o a compras, sino si él cree que la mujer va a ir a básquet o si él cree que la mujer va a ir a compras. Claro, va a depender, lo que él escoja va a depender de qué cree él que la mujer va a hacer. Pero digamos, como estrategia, él solamente puede decidir si va a básquet o a compras. Él no puede decir nada más. Ah, ok, listo, de acuerdo, sí. Listo, entonces, en el caso de la mujer, para que ilustremos lo que acabamos de introducir, la mujer, ella no tiene ninguna incertidumbre sobre el estado de ánimo del hombre. ¿Bien? Y la mujer sabe que él amaneció con el mismo ánimo de siempre, que es neutro. Entonces, desde el punto de vista de la mujer, ella considera que el Señor es neutro. Y vamos a elegir una estrategia, vamos a buscar una estrategia, vamos a ver qué hace la mujer dependiendo de su estado de ánimo. Vamos a ver, esta es la acción del hombre. Entonces, estas son otras acciones, la otra acción disponible para la mujer. A ver, lo que quiero decir es que voy a tratar de encontrar una estrategia para la mujer que sea dominante. Entonces, y esto es el de la estrategia del hombre. Entonces, aquí están las acciones del hombre, acción de hombre. Esto es acción de mujer aquí. Y esto es estado de ánimo de la mujer y estado de ánimo de la mujer. Y este es el hombre, que siempre es el mismo. Entonces, pues a lo que voy es esto, mejor dicho, para simplificar un poquito, que ahí se ve con mucha anotación. No es muy difícil convencerse, y ya lo voy a explicar con detalle, que si la mujer decide, si ella se levanta con ganas de ir a básquet y se va a básquet, y si ella se levanta con ganas de ir de compras y se va de compras, esa estrategia es una estrategia dominante para ella.
domina todas las estrategias que ella tiene. Ella tiene 4 estrategias, recuerden. Tiene 4 funciones que ella podría escoger. Esta de aquí domina esas 4, por eso decimos que es dominante. Y las domina en un sentido débil, por eso decimos que es débilmente dominante. Entonces veámoslo ya en el cuadrito más fácil de verla que en las fórmulas. Entonces recuerden, la mujer se levanta con ganas de ir a básquet, se va para básquet, compras, se va para compras. Queremos ver que eso es mejor que cualquier otra estrategia que tenga la mujer, independiente de lo que el hombre haga. Entonces, caso, la mujer se levanta con ganas de ir a básquet. ¿Listo? Básquet. Y ella decide que se va a básquet. Entonces ella se va a básquet. Entonces, vean que 3 es mayor que 0 y 2 es mayor que 1. Es decir, si ella quiere irse a básquet, se levanta con ese ánimo y se va para básquet, esa estrategia es dominante. Ahora, si esa se levanta con ganas de ir de compras, ella se va para compras. 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 0. En este caso, incluso, esa estrategia es estrictamente dominante para la mujer. Independientemente de lo que el hombre haga, hacer lo que ella quería hacer cuando se levantó es lo mejor. ¿Están de acuerdo todos? De acuerdo, pregunta. No sé si la pregunta de quién era, Alejandro o Rafael. ¿Todo el mundo está de acuerdo que la mujer tiene una estrategia dominante? Bueno. El hombre no. El hombre no tiene estrategia dominante. El hombre la tiene más difícil. Porque tratemos de ver una estrategia que sea dominante para el hombre, independiente de lo que la mujer hace. Eso no va a ser posible. Vean el hombre. Digamos el hombre aquí. El hombre aquí, 2 es mayor que 1. Pero 3 es mayor que 0. Entonces, el hombre, pues para él no es mejor, no es dominante ir a básquet. Y pues aquí sucede algo similar. 2 es mayor que 1 y 3 es mayor que 0. Entonces, realmente, incluso dado que si él conociera que la mujer quiere ir a básquet, aún así no hay una estrategia dominante para él, porque él diría, pues yo me quisiera irme para básquet, pero solo esa domina a la estrategia de ir a compras, pero solamente cuando la mujer me juega básquet, porque si me juega compras, yo prefiero irme con la mujer. Mejor dicho, básicamente el hombre siempre quiere estar con la mujer. Luego no existe una estrategia dominante para él, independientemente de lo que le haga la mujer. Entonces, ustedes podrán ya deducir un primer concepto de equilibrio que va a ser difícil que exista en general, pero un primer concepto de equilibrio va a ser este. Una estrategia alfa para la mujer y una estrategia alfa para el hombre es un equilibrio en estrategias dominantes si la estrategia para el hombre es dominante y la estrategia para la mujer es dominante. Entonces, en este caso encontramos una estrategia dominante para la mujer, mas no encontramos una estrategia dominante para el hombre. Entonces, tenemos que recurrir a un concepto de equilibrio un poco más débil, en el sentido estratégico, que exija menos de las estrategias, pero seguramente que exija mucho más de el conocimiento que los jugadores tienen de los demás, que es como hemos ido progresando en este curso todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de estrategias de equilibrio en estrategias dominantes, equilibrio en estrategias dominantes, que en este juego no existe, no, en principio, no usa F. Es decir, ninguna parte yo usé la F para decir que había o no había equilibrio. Es decir, el hecho de que la mujer tenga una estrategia dominante no tiene nada que ver con F. Es una estrategia dominante, es independientemente de la estructura de información y independientemente de su estado de ánimo, esa estrategia dominante domina. Entonces, como digo,
aquí no estamos usando todas las características del juego que hemos introducido y pues por supuesto ahora el siguiente concepto de equilibrio va a hacer uso de esto que es una característica que habla del conocimiento que uno tiene de los demás. Porque uno no sabe las preferencias, pero sí sabe que salen con esta distribución de probabilidad. Entonces, esa es la idea, ya pues, digamos, más natural, dado pues el modelo que se tiene, es la idea que Harsanyi propone como concepto de equilibrio. Pero veo que no lo tengo escrito ahí. Entonces, voy a escribirlo. Aquí solamente llegué a esta estrategia dominante. Ahí se pasó algo con mi presentación, pero muy sencillo. Entonces, Harsanyi hizo la siguiente propuesta. Y con eso terminamos. Y la próxima clase termino el ejemplo para que no sea excesivo el tiempo aquí. Entonces, decimos que alfa estrella, y alfa estrella es una estrategia para cada jugador, es un equilibrio de Nash bayesiano si van a ver cómo aparece la prior de Harsanyi para todo i, para toda estrategia que yo busque de desviación, se cumple lo siguiente. Yo calculo el valor esperado de mi pago cuando yo uso i, mi acción yo ya conozco ti, pero los demás yo no sé qué juegan. Yo supongo unas estrategias y no sé qué tipo le salió, por eso yo tengo que calcular el valor esperado que me va a promediar sobre este conjunto. Yo sé muy bien mi tipo, pero no sé el de los demás. Entonces también ese valor esperado me va a promediar aquí, me va a promediar acá. Y pues lo voy a poner así, dado TI, pues porque dado que mi tipo es este, eso tiene una implicación que es compleja en este instante explicar porque para cada TI uno podría estar usando una distribución distinta para calcular el promedio de los demás. ¿Por qué? Bueno, ya les explico, porque es que en el caso de independencia no, pero en el caso en general sí. Uno lo que hace es que condiciona a su tipo y evalúa con la distribución condicional. Pero por ahora no es tan relevante entender eso, pensemos nomás solamente en cuáles los incentivos estratégicos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que esto perdón, es estrella, ¿qué tiene que pasar? Que si yo intento desviarme con otra estrategia, dado que yo pienso que ellos usan esa estrategia, aquí voy a promediar con la distribución de Harsanyi porque no sé qué tipo tienen ellos. Esto está bien. Eso es el concepto de equilibrio de Nash bayesiano. ¿Qué está diciendo? No hay incentivos unilaterales a desviarse a otra estrategia, dado que yo conjeturo que los demás van a jugar esto, pero como yo no sé qué preferencias o cuál es el tipo de mis adversarios, entonces yo promedio sobre todos los tipos posibles que les puedan salir a ellos, pero con la distribución de Harsanyi. Bueno, yo creo que podemos parar aquí, falta, pues ya se cumplió la hora.
los dejo pues con ya la idea de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a usar este concepto para resolver el problema que estábamos estudiando. Y si no tienen preguntas, seguimos la próxima clase. Todo esto está en el libro, por favor mírenlo. Esto lo voy a poner en la presentación. En vez de ponerlo en la presentación, lo voy a usar ya directamente para no tener que cambiar todo. Pero está todo pues perfectamente explicado en el libro. Este concepto de equilibrio que vamos a usar la próxima clase. ¿Están preguntas, porfa?